Y nosotros, cuando se acerca la 1 de la tarde, ya sabe que toca poner sobre la mesa los grandes temas, la mirada grande al mercado, y para eso vamos a recibir en este momentum a nuestros siguientes invitados. Contamos con Gregorio Ollaga, socio director de Welcome Asset Management, y Mariano Valderrama, responsable de análisis macro de Intermoney. Mariano también. Gregorio, muy buenos días a los dos. Muy buenos días. Un placer, buenos días. Bueno, amanecíamos esta mañana con los recortes que Goldman Sachs diagnosticaba. Diagnóstico de recesión en Alemania para el tercer y cuarto trimestre, y más allá del Banco americano ha llegado las previsiones de la Comisión Europea sentenciando lo que de alguna manera venían adelantando esos PMIs. Y yo quería preguntarles en este punto cómo ven, por tanto, la radiografía de Alemania y por ese impacto consecuente de Europa, sobre todo a la hora de mirar a los mercados. Gregorio, ¿quiere empezar? Fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad es que no es sorprendente, ¿no? Al final estamos viendo, por un lado tienes la demanda interna, pues al final estamos consumiendo con los ahorros del COVID y estos ya van acabando. Por otro lado tienes el consumo público, ¿no? Ahí vemos que poco a poco evidentemente se van a ir pidiendo, desde la Unión Europea se van a ir pidiendo mayores ajustes y demás. Sacó el Banco Central Europeo, que para mí es bastante importante, sacó la semana pasada, sacó los niveles de crédito en Europa, ¿no? Y estamos viendo una ralentización clara del crédito, es decir, para que nos hagamos una idea, en septiembre del año pasado estábamos en más un 6%, y ahora mismo estamos en niveles de 1,5%, ¿no? En lo que es el mes de julio de este año, ¿no? Entonces, claramente hay una ralentización del crédito. Entonces, ante esta menor demanda interna, quizá deberíamos apoyarnos en el sector exterior, más una economía como la europea, ¿no? Eminentemente exportadora, principalmente Alemania, ¿no? Hay que tener en cuenta que las exportaciones sobre PIB de Alemania representan un 45%. Y ahí nos encontramos, por un lado, pues con un tirón mucho menor de lo que se esperaba de China después de la salida de la pandemia, ¿no? Con lo que eso representa para las exportaciones alemanas. Y yo creo que hay un factor muy importante que la verdad es que oigo poco hablar de él y que para mí es muy, muy importante, ¿no? Que es que al final nosotros hemos estado haciendo una política monetaria restrictiva, subiendo tipos. Japón ha seguido haciendo una política monetaria expansiva y hemos visto como el euro-yen se ha ido de niveles pues más o menos de 120, 130, se iba a niveles de 157. Y hay que tener en cuenta que el principal competidor exportador de Alemania es Japón. Al final exportan lo mismo, exportan industria con valor añadido, autos, y bueno, pues yo creo que es lógico que al final, cuando salieron las cifras, el otro día salieron las cifras de la balanza comercial de Alemania, se vieron ahí pues las exportaciones muy perjudicadas, ¿no? Entonces, entre China, Japón, el tema de las exportaciones y la demanda interna cayendo, bueno, pues parece lógico, ¿no? ¿Cuál es, Mariano, su visión? Es una visión bastante parecida. Yo creo que, bueno, estamos viendo, por ejemplo, signos, ¿no?, de debilitamiento de la actividad en la eurozona. Lo estamos viendo ya no solamente en el sector de bienes, sino también en el sector de servicios, ¿no? Los últimos datos de PMI enfocados en el sector terciario, pues se veía un evidente deterioro. En el caso de Alemania, al fin y al cabo, la industria juega un papel bastante más relevante, ¿no? Es decir, el tema de la industria pesada le afecta mucho, por ejemplo, el tema de vaivenes relacionados con los problemas energéticos. Y luego, como bien hemos comentado también, el tema se puede decir, su composición comercial. Por ejemplo, Alemania, al fin y al cabo, yo creo que, si mal no recuerdo, las exportaciones con China representaban entre un 8 o 9% del total. Al fin y al cabo, que uno de tus socios comerciales esté también atravesando problemas, pues afecta a lo que viene siendo, ¿no?, esa demanda externa. Una demanda externa que estamos viéndolo también en los pedidos industriales, en los datos de órdenes, esa volatilidad tan alta y esos datos tan decepcionantes de la semana pasada no nos gustaron, y lo mismo en producción industrial. Obviamente, el caso de Alemania, dentro de todas las particularidades que tienen todas las áreas económicas dentro de la zona euro, el caso de Alemania, por ejemplo, es bastante más reseñable, porque al fin y al cabo representa en términos de PIB un 29% del total. Entonces, pues bueno,
al fin y al cabo, ¿no?, lo que sucede en la conocida locomotora europea, pues acaba un poco pasando factura de manera general. Y me vais a disculpar en un momentito, vamos a continuar con este tiempo de tertulia, pero antes tenemos que irnos a la comparecencia que hasta ahora está haciendo Alberto Núñez Feijóo de cara a esa inminente sesión de investidura. Vamos a escuchar al líder del Partido Popular. 500 muertes que lamentablemente se han producido y por los centenares de heridos que ha conllevado ese terremoto que ha afectado a la ciudad de Marrakech y a territorios colindantes. Nuestra solidaridad, nuestra fraternidad y nuestra ayuda. Y por supuesto le agradezco a todos los medios el esfuerzo de los efectivos españoles que están destinados allí para intentar recuperar vidas e intentar disminuir el impacto que ha producido este siniestro en nuestro país vecino y en nuestro país hermano, en Marruecos. Desde aquí, nuestro testimonio y nuestra solidaridad. Queridos presidentes y presidentas autonómicos, queridas alcaldesas y alcaldes, queridos congresistas, senadores, parlamentarios autonómicos, miembros de la Junta Directiva Nacional, gracias por vuestra presencia, gracias por asistir a este encuentro que estaba previsto, como sabéis, celebrar el pasado lunes, pero por razones de prudencia, dadas las previsiones atmosféricas, decidimos posponer. Desde entonces han pasado solo 8 días y han sucedido muchas cosas en España. Si fuésemos el Partido Socialista, probablemente la semana pasada tendríamos un discurso y hoy, 8 días después, tendríamos otro discurso. Pero esto no va a suceder porque en nuestro caso puede variar la fecha, puede variar el fondo o puede variar los interlocutores, que nuestros principios, nuestros compromisos y nuestro programa electoral no se cambia en función de la semana en la que corresponda hablar. Antes y después de las elecciones, después estemos en la oposición o en el gobierno, somos el Partido Popular, somos un partido de Estado, somos un partido constitucionalista y somos el partido en el que los españoles pueden confiar. Vamos, pues, a decir lo mismo que teníamos previsto hace una semana. Como sabéis, por los resultados electorales que dieron la victoria al Partido Popular y por la ronda de consultas del jefe del Estado, en las que presentamos una mayoría mucho más amplia de apoyos que el Partido Socialista, nos corresponde liderar la sesión de investidura que va a tener lugar la última semana de septiembre por decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados. Y quiero deciros que con toda seguridad se ha iniciado el camino que nos llevará a gobernar a España ahora o pronto. No será mediante subastas, ni mediante atajos, ni mediante engaños. Y no será acatando lo que imponga la minoría a la inmensa mayoría del pueblo español. Llegaremos al gobierno a través de la defensa de la igualdad de los españoles, ahora o pronto. Llegaremos al gobierno en la defensa de los principios que nos unen a la mayoría de esos españoles, ahora o pronto, a través de la coherencia con los compromisos con los votantes, ahora o pronto, y a través de dar protagonismo a lo que corresponde a las prioridades reales de los ciudadanos, de los trabajadores o de las familias. Y llegaremos ahora o pronto. Nos han votado para defender los valores constitucionales, nos han votado para que crezca este país como ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, nos han votado para que las familias, los trabajadores puedan llegar a fin de mes, nos han votado para que funcionen mejor y se garanticen los servicios públicos y las pensiones, y nos han votado para que las instituciones funcionen. Sabemos, por tanto, para qué nos han votado. Si después de haber ganado las elecciones e ir con más apoyos ante el rey entendíamos como natural este proceso de investidura, ahora es más necesario para que no se silencie ni se obvie lo que millones de españoles, la gran mayoría, pensamos y queremos para nuestro país. En primer lugar,
el Partido Socialista y sus socios han pretendido menospreciar a los más de 8 millones de votantes que han ganado las elecciones al no reconocer los resultados electorales. Después han pretendido anular a más de 11 millones de españoles que hemos votado cambios, descalificando a la sesión de investidura para que no se nos escuchase. Y ahora incluso pretenden arrinconar a todo aquel que les ha votado, que le ha votado al Partido Socialista, pero les recuerda que no recibieron el voto para lo que ahora quieren hacer con ese voto. Por tanto, nosotros vamos a dar voz a toda esta gente, a los 8 millones de votantes del Partido Popular, a los 11 millones de votantes del conjunto de partidos que están a favor de nuestra investidura y también a centenares de miles de votantes de socialistas o de otros partidos que los han arrinconado simplemente por recordar que lo que iba en el programa electoral del Partido Socialista no es nada de lo que se está hablando ahora para investir al perdedor de las elecciones y secretario general del Partido Socialista. Está hablando Alberto Núñez Feijóo defendiendo cómo avanza en esas negociaciones y defendiendo la victoria del Partido Popular que le va a llevar a esa sesión de investidura la última semana de este mes de septiembre. Seguiremos dándoles detalles de lo que pueda decir ante la reunión ejecutiva del partido, pero nosotros vamos a ir con lo que nos ocupa. Dejábamos a nuestros invitados por un momento esperando y volvemos a poner la mirada en los mercados. Estábamos tomando la radiografía de lo que es Alemania y la eurozona en un momento en el que, sin lugar a dudas, la eurozona, y lo decía Gentiloni, está pendiente también de lo que pase ahora. Decía, los tipos, la subida de tipos ya está a punto, ¿no?, de tocar el máximo nivel y decía que es pronto de todas formas para hablar de esta inflación. Gregorio y Mariano, que me estabais esperando, no sé qué esperáis de cara a esta cita con Lagarde el jueves, de cara a esa política monetaria y en su lucha contra la inflación y cómo afecte al crecimiento. ¿Cómo lo veis? Mariano, ¿quieres empezar ahora tú? Yo creo que prácticamente el ejercicio está bastante completo. La duda está un poco, ¿no?, en si van a llevar a cabo una subida o no. Es curioso, ¿no?, porque, por ejemplo, si nosotros vemos ahora las probabilidades de subidas para el encuentro de septiembre, en base a los mercados, estarían en torno a un 30%. Sin embargo, de aquí a finales de año todavía se otorga una probabilidad de un 60% a algún tipo de subida. A mí me parece que lo que estamos viendo, por ejemplo, es un debilitamiento de la demanda agregada. Estamos viendo los indicadores adelantados. Pero también yo creo que el Banco Central Europeo es consciente de determinadas particularidades. Por ejemplo, si tiene verdad que la inflación subyacente está manteniéndose en niveles altos, hay una cuestión que realmente es un poco compleja. Por ejemplo, nosotros nos encontramos actualmente, ¿no?, en la zona euro con un mercado laboral bastante sólido, ¿no? Hemos visto también, por ejemplo, incrementos salariales y todavía contamos con políticas fiscales expansivas. Es decir, se da todavía una cierta atmósfera, ¿no?, para que el consumo pues todavía tenga ciertos niveles de resistencia. Yo creo que el Banco Central será bastante pragmático y, de hecho, para mí el principal punto es que las expectativas de inflación están bastante bien ancladas. No sé, considerando que también los ajustes de política monetaria, su efecto pleno se ve al cabo de 18, 24 meses, hay que considerar, ¿no?, que en el momento actual, por ejemplo, estaríamos viendo, no estaríamos un poquito, ¿no?, en esos albores de notar esos ajustes de política monetaria. Antes Gregorio, por ejemplo, comentó los datos de crédito. Hemos visto también cómo se ha ido moviendo, por ejemplo, partidas como la M3, etcétera. Y yo creo que hay que coger y esperar un poco, ¿no?, a ver si esos ajustes siguen cristalizando. Yo creo que quizá el Banco Central se guarde un poco la baza para más adelante, ¿no? Y también ver un poco esa evolución del consumo. Considerar también, ¿no?, que tenemos ahí una demanda embalsada que ha sido principalmente muy visible en verano y que realmente se ha estado agotando poco a poco. Gregorio, ¿cómo lo ves desde Welcome? Pues un poco al hilo de lo que dice Mariano, que comparto en gran parte.
Yo creo que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, incluso yo creo que después de todo este ciclo de subida de tipos, yo creo que están en un momento de sentarse y esperar a ver los resultados de esta política monetaria tan agresiva que estamos viendo desde los últimos 18 meses, ¿no? Que evidentemente pues, era necesaria, pero que ha sido en un periodo muy corto de tiempo una política monetaria muy agresiva, ¿no? Entonces yo creo que aquí un poco, en nuestra opinión, el jueves lo que puede pasar es que el Banco Central Europeo mantenga los tipos y probablemente haya que ver otros temas, ¿no? Por un lado el mensaje que lanzan, que el mensaje que lanza yo sí que creo que puede ser agresivo en el sentido de que estarán vigilantes y además hay que tener en cuenta que bueno, pues, la composición del Banco Central Europeo no es uniforme y hay miembros que piensan de una manera y miembros que piensan de otra y también para los que piensan que hay que subir, ¿no? Entonces yo creo que será agresivo un poco el mensaje. Después yo creo que también es importante, muy importante ver si empiezan a dar ya indicaciones del programa vivo que queda de compra, que es el PEP, el programa que se aprobó por la pandemia, ¿no? De los 2 programas de compras que tenían, el APP ya lo están reduciendo y el programa que se aprobó por la pandemia pues todavía sigue vigente, ¿no? Es decir, se ha hecho mucho en todo lo relativo a subida de tipos, yo creo que ya está hecho prácticamente todo. Y lo que queda es el tema de la reducción de balance del Banco Central Europeo, ¿no? Hemos visto que de los préstamos que dieron a las entidades financieras a largo plazo, los TLTROs, ya bueno, pues se ha devuelto parte, ¿no? Se ha basado en un balance del Banco Central Europeo más o menos de 8,7 trillones a 7,2, pero queda mucho todavía en el tema de la reducción del balance, ¿no? Y otro aspecto importante, sobre todo en lo que a los bancos se refiere, es que, bueno, pues que ya se habló bastante de las reservas obligatorias, dejar de remunerarlas y es posible que dentro de toda esta guerra que hay con el tema de los depósitos sí, depósitos no y demás, pues que incrementen incluso el nivel de reservas obligatorias del 2 al 3%, lo cual estaría sin remunerar, ¿no? Entonces yo creo que esos temas yo creo que es a lo que habrá que prestar más atención, ¿no? La comunicación, la reducción de balance y el tema de las reservas. Gregorio señalaba de alguna manera, como decías, más momento de esperar y ver, ¿no? Como también estabas apuntando de cuándo se va a ver cristalizar exactamente el impacto total de esas subidas de tipos, pero precisamente a la espera de ello y esas decisiones que vayan a tomar ahora el BCE y la FED la semana siguiente, está lo que puede pasar. Janet Yellen ha dicho a su vuelta del G20 que se siente confiada en eso del aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos, sin miedo a que la desaceleración de China le vaya a hacer ningún tipo de huella. Y mientras, siempre comparando, ¿no? La eurozona, es verdad que la previsión dice que hay crecimiento, pero está más cerca, es más fehaciente una recesión. ¿Cómo ven ambas cosas? ¿El soft landing lo ven en Estados Unidos o cuál es esa radiografía? Invertir ahora el orden. Mariano. Empiezo yo por... Sí. ¿Qué quieres? Bueno, si os podéis interrumpir mutuamente. Vale. Gracias. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, hablar de cuestiones de recesión en Estados Unidos quizá es adelantar un poco, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos viendo actualmente, es decir, hay una serie de señales, ¿no? que son proclives de cara a una atenuación, ¿no? En determinados aspectos donde la FED siempre ha puesto la lupa. Por ejemplo, estamos viendo un poco un destensionamiento, ¿no? del mercado laboral, una evolución, por ejemplo, a la baja en el número de vacantes, ¿no? que actualmente creo que está en 9,4 millones. Hemos visto también determinadas pinceladas, por ejemplo, en los datos de nóminas, ¿no? Vimos, por ejemplo, una caída y una revisión a la baja. Yo creo que esos aspectos, por ejemplo, pues son bastante favorables, ¿no? De cara a, quizá en el momento actual, no poder adelantar todavía una recesión. Por otro lado, es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos hemos visto un agotamiento del ahorro. Actualmente el ahorro es un 3,5% de la renta disponible. Y luego también hemos estado viendo, ¿no? Pequeñas pinceladas, ¿no? en determinados indicadores, como vienen siendo pinceladas a la baja, además, ventas de viviendas de segunda mano, ¿no? algunas partidas de consumo discrecional, de ventas minoristas, etcétera. Yo pienso que a lo mejor no en el muy corto plazo, pero sí podemos tener en Estados Unidos un 2024 un inicio con ciertas señales. Claro,
ya entendiendo un poco, ¿no?, lo que cada uno pueda ver por recesión, ¿no? A lo mejor pues que tengas un trimestre a la baja, ¿no? O puede que a lo mejor no sea suficiente, ¿no?, para coger y decir, vale, hay una recesión técnica. No sé, creo que se da una base para que todavía veamos cierta solidez en Estados Unidos. Y bueno, en la eurozona, como he comentado, pues es verdad que al fin y al cabo tienes una serie de problemas, ya no en sí derivados, ¿no?, de las políticas monetarias restrictivas o, por ejemplo, el tema de que el conflicto geopolítico de Rusia y Ucrania pues esté más cerca, sino, por lo que he comentado anteriormente, ¿no?, en Europa, por ejemplo, el ejercicio de apoyo a los hogares durante la pandemia se ejerció un poquito más tarde, ¿no? Todavía hay un mayor colchón de ahorro, por ejemplo, hemos visto en Alemania, yo creo que la tasa de ahorro, si mal no recuerdo, está todavía por encima del 15%. Es verdad que el crédito está tirando para abajo, pero es verdad que también salarios han repuntado, eso genera, como comenté anteriormente, una mayor confianza, y luego también hay un mercado laboral pues bastante sólido, ¿no? A lo mejor el escenario que tenemos en eurozona es de un agotamiento de demanda agregada, pero no tan visible, ¿no? Yo creo que puede ser bastante lógico pensar en que podemos tener a lo mejor tasas de crecimiento, podríamos decir más bien testimoniales, pero no suficientes como para esa recesión, ¿no? Sí, la verdad es que al hilo un poco de lo que comentaba Mariano, yo creo que en Estados Unidos, bueno, pues yo creo que sí que paulatinamente, pero sí que nos podemos encaminar hacia esa recesión, ¿no? Evidentemente todavía están saliendo datos fuertes de actividad. Tiene algo que yo creo que le puede apoyar todavía, que es que tras un periodo de caída de la renta disponible, yo creo que ahora los datos de salarios es verdad que ya están subiendo bastante con un cierto descenso de la inflación, y la renta disponible puede ser positiva en este periodo, pero sí que estamos ya a niveles de ahorro prepandemia. Yo creo que estamos con un déficit público en Estados Unidos, la verdad es que bastante importante. Igual no se produce ahora esa reducción por las elecciones del año que viene, ¿no? Pero la verdad es que los niveles de déficit público en Estados Unidos es bastante importante, ¿no? Estamos viendo, por otro lado, el tema de las tarjetas, ¿no? Vemos cómo ahí todo lo que es el revolving se está disparando. Por otro lado, yo creo que está el tema de los bancos regionales, ¿no?, que nos hemos olvidado de ellos, pero es un tema que está ahí larvado, ¿no? Hemos visto cómo han caído desde el pico que hizo último, cómo han caído un 13% en su cotización los bancos regionales, ¿no? Y es importante porque ahí tienes gran parte de la financiación a hipotecas, consumo y demás, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que no deberíamos olvidarnos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hay bastantes temas ahí candentes, ¿no? Por otro lado, los tipos que se están descontando ya bajadas, yo no estoy tan seguro o sea, tú ves lo que está descontando el mercado y se está descontando ya para el año que viene bajadas de un 1%, ¿no? Y yo no estoy seguro de que la FED vaya a hacer eso, ¿no? Yo creo que los bancos centrales tienen un pozo muy importante de su historia, y no hay que olvidar que en los 70 la FED subió los tipos del 5 al 12,5, bueno, se arrepintió, vio tal y los bajó de nuevo al 5, y al final los tuvo que subir del 5 al 20 porque ahí fue cuando la inflación se disparó, y pasamos más de una década, ¿no? Todo eso al final los bancos centrales lo tienen en su memoria, ¿no? Entonces yo creo que van a tardar más en bajar los tipos de lo que está descontando el mercado, y eso evidentemente pues puede afectar al crecimiento, ¿no? En el caso de Europa, pues bueno, un poco lo que he comentado, ¿no? en la primera pregunta, que es para Alemania, que al final es la locomotora de Europa y que nos afecta a todos, ¿no? No hay que olvidar que, por ejemplo, España, que exporta un 35% sobre PIB, el 50% de sus exportaciones son dentro de la zona euro, principalmente Alemania y Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco es como lo vemos. Yo, por darle un matiz a lo que apunta Gregorio, si a lo mejor hay que mojarse, yo por ejemplo creo que el escenario de Estados Unidos es para mantener tipo alto durante bastante tiempo. Y esto básicamente porque nos encontramos con una situación en la cual, por ejemplo, los balances tanto de consumidores y empresas, ¿no? Se encuentran bastante saneados. Eso, por ejemplo,
seguirá apoyando un poco la propensión al consumo y también a la inversión. Luego también estamos viendo, por ejemplo, una retirada todavía de baby boomers, ¿no? Y eso todavía seguirá dando un cierto apoyo al mercado laboral. Y luego ya cuestiones como, por ejemplo, gastos destinados a defensa, ¿no? O un poco lo que viene siendo, ¿no?, esa transformación, ¿no?, hacia esa inversión un poquito más eco, ¿no? Yo pienso que actualmente el escenario es un poquito más para que la FED, por ejemplo, una vez dictamine que ha llegado, que yo creo que en niveles lo suficientemente altos durante un periodo prolongado. Y ahí, coincido bastante en lo que dice Mariano, aplicada a mercado, sabes que el debate ahora mismo, el debate continuo es si hay que coger duración, no hay que coger duración, ¿no? Entonces, ante esa permanencia en el tiempo de los tipos altos, pues con una curva invertida, nuestra opinión claramente todavía no ha llegado el momento de coger duración, llegará, pero todavía no ha llegado, ¿no? Que es al final el debate que hay en mercado. Y todo ello además apoyado un poco en lo que comentaba antes de Japón, ¿no? También ahí, pues bueno, si tú ves quién te va a comprar los bonos americanos y quién va a sostener el tipo en el largo, pues si tú te fijas, dices, bueno, la Reserva Federal está en proceso de salida, los no residentes, China pues le ha declarado tu enemigo geoestratégico y no te va a comprar los bonos. Japón, que ha cambiado el control de la curva, han pasado sus bonos a largo plazo de 0,10 a 0,70 y como has hecho políticas monetarias contrarias, si un inversor japonés, que había muchas aseguradoras japonesas que compraban bonos del Tesoro americano, lo cubriera, le saldría rentabilidad negativa, mientras tiene el suyo propio en el 0,70, ¿no? Entonces, aplicándolo un poco todo esto a mercado, pues es un poco en el debate de cuándo coger duración. Nosotros creemos que todavía no llega el momento y hay que seguir todavía en duraciones de 2-3 años. Bueno, pues con todo esto me ha gustado que os vayáis completando y señalando. Gracias, Gregorio Llaga, socio director de Welcome Asset Management, Mariano Valderrama, responsable de análisis macro de Intermoney. Gracias, feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Muchísimas gracias a los dos. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias, un saludo. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con el tiempo del mercado cripto y con análisis del mercado. Una pausa, enseguida volvemos.